Así inicia Es Noticia, Noticia en Profundidad. Qué placer estar de nuevo con ustedes. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos dos temas que son noticia, uno con dos aristas y lo vemos en titulares. El primero de ellos con la primera arista. En Venezuela intentan imponerse las noticias falsas. En los últimos días, esos llamados fake news son muchos y se suman a la zozobra política de la oposición. ¿Cómo se construyen? ¿Quién está detrás? ¿Y cómo combatirlos? Vamos a verlo con un experto en la materia. Tenemos la segunda arista sobre Venezuela. La masiva movilización del chavismo en el estado Falcón envía un claro mensaje de realidad política, aunque intente ser invisibilizado. Al mismo tiempo, la oposición se concentra en varios puntos de Caracas con amplia cobertura internacional. Ahora vamos a analizar desde la perspectiva política este panorama. Y tenemos otro tema, es Noticia Colombia, mientras que el gobierno del presidente Duque se nota muy preocupado por mover sus fichas en contra de Venezuela. En esta nación andina, lamentablemente, es una tragedia ser líder social. En las últimas 24 horas han sido asesinados 2 activistas sociales en el suroccidente del país. La mayoría de las muertes se han producido en el departamento del Cauca. ¿Qué pasa en ese departamento? ¿Qué es lo que sucede desde la perspectiva del conflicto armado interno? Vamos a analizarlo en Noticia que así comienza. Bienvenidos. Bienvenidas. En Noticia Venezuela, la guerra mediática que la extrema derecha desata contra el país bolivariano tiene como punta de lanza la utilización de la mentira. Las redes sociales se han convertido en el instrumento para difundir durante 24 horas del día seguidas este mecanismo para intentar derrocar al gobierno bolivariano. Aquí tenemos algunos detalles. Conocida como guerra híbrida, asimétrica, de cuarta generación, no convencional, entre otros nombres, es el principal mecanismo mediático que ha utilizado de manera sistemática la extrema derecha para generar la crisis en Venezuela, cuyo objetivo final es derrocar al gobierno. Millones de noticias falsas o fake news y falsos positivos se generan en las redes sociales, YouTube, Facebook, Instagram y Twitter. Entre los principales términos utilizados desde los laboratorios informáticos que son financiados por sectores extremistas están narcodictadura, comunismo, castrochavista, narcorrégimen, boliburgueses, entre otros. Entre algunos ejemplos recientes podemos leer los siguientes. En Twitter, el diputado de la Asamblea Nacional en desacato sube a su cuenta una noticia falsa sobre el secuestro de jóvenes en zonas fronterizas del Zulia por parte del SEBIN. Se trata de una noticia falsa. En otras, se alerta sobre un desabastecimiento de gasolina en el país y que solo hay combustible para 10 días. Noticia falsa. Otra publicación trata de generar reacciones informando acerca de niños secuestrados por las autoridades. Otra noticia falsa. El único propósito de esta campaña de mentiras es derrocar el gobierno legítimo del presidente Nicolás Maduro, tomar el poder político e instituciones y apropiarse con el control y dominio de todos los recursos naturales. Allí tenemos los hechos, vamos a analizarlos, vamos a revisarlos de manera detallada con Ernesto Casal. Ernesto, ¿cómo estás? Bienvenido a Noticia de Telesur. Ernesto es investigador, escritor, miembro del equipo de Misión Verdad. Lo que has visto, nosotros planteábamos, de hecho, en la nota previa, que se trata de un asunto prácticamente de 24 horas. ¿Más ahora que meses atrás? Más ahora como siempre, porque... Más ahora que siempre. Sí, que siempre, porque esta es una campaña que no es de ahorita, es una campaña que se viene orquestando desde hace muchísimo tiempo, específicamente desde que la Revolución Bolivariana se ha instaurado, de que, bueno, ha habido cantidades de operaciones de propaganda y operaciones psicológicas rondando no solamente el país, sino la región y el mundo, para intentar dar una imagen desfavorable a la Revolución Bolivariana. A partir de ahí, bueno, se podrían analizar varios casos que por supuesto, todas tienen su lado flaco, ¿no? Uno puede rastrear siempre cómo se orquestan este tipo de operaciones y, bueno, básicamente
calificarlos como lo que son, pues ahorita la etiqueta de fake news. De fake news, que son las mentiras en los medios de comunicación, particularmente en redes sociales. Sí. Muchas de esas redes sociales son también parte de los medios de comunicación hoy en día. Sí, claro, es que los medios de comunicación hay que verlos ahora como que los medios de comunicación tradicionales ya no son la plataforma usual por la cual el consumidor de noticias, y esto es una palabra clave, el de consumir noticias, es una forma diferente, ¿no? En la cual ahorita ya se consume estas noticias a través de las redes y no de los medios tradicionales. Entonces, las redes, ¿cómo funcionan? Las redes funcionan porque como una plataforma de fake news, básicamente porque uno es el que está tramitando la información, ¿no? Y esa información puede que sea o no cierta, pero es información. Y esa información puede viralizarse o no dependiendo de quién te respalde esa información, ¿no? Pueden ser conglomerados mediáticos, pueden ser influencers, pueden ser los llamados influencers, ¿no? Organizaciones. Esto de alguna manera responde a lo que nosotros nos hemos preguntado en los titulares. ¿Quién está detrás para el caso particular de Venezuela? Medios de comunicación, Sí. Influencers, empresariados, los políticos detrás. Sí, claro, es que el conglomerado es... ¿Todo eso puede estar detrás en este momento? Sí, claro, es que todo... A ver, hay que ver también las redes sociales como esa dinámica de redes interconectadas entre sí. Entonces, cada red es un punto activo en el cual se transmite una cosa y se recibe la misma cosa u otra, ¿no? Entonces, esa interacción que hay constante entre una información y otra es lo que hace que sea tan difícil que el consumidor regular de noticias, y no uno avesado, pudiera caer, ¿no? en la trampa, ¿no? Porque eso al final es una trampa. En al fin de cuentas, creer. Vamos a revisar algunos precisamente de esos mensajes, de esos fake news que han circulado hoy en las últimas horas a través de redes sociales, particularmente en Venezuela los hemos visto en Twitter. Aquí tenemos uno de ellos. Esta es una respuesta que da PDVSA, la estatal petrolera de Venezuela, a eso que se ha dicho por redes sociales desde unas horas atrás, que Venezuela se queda sin gasolina. Así se responde: PDVSA desmonta el fake news que no habrá combustible, y lo plantean desde los empresarios con fotografías en distintas partes del país. Aquí la pregunta importante, Ernesto, es ¿qué tiene más efecto? ¿La mentira o las réplicas de las verdades? Mira, la mentira a veces, ¿qué es lo que pasa con el tema de por qué ahora se toman las mentiras como verdades? Que hay un principio de orquestación, ¿no? Que eso está básicamente es un manual nazi del propagandista Joseph Goebbels, en el que él hizo ¿cómo dice? Unos pasos a seguir para... ¿Una fórmula? Sí, una fórmula, un manual para poder crear precisamente operaciones psicológicas y de propaganda a favor de un objetivo. En este caso, siempre es importante ir a la fuente. Cuando uno está viendo noticias, lo importante es siempre ir a la fuente. ¿Qué es lo que sucede con las fake news? Que generalmente las fuentes o son de los propios conglomerados interesados en lanzar directamente esas fake news, o pueden venir de, por ejemplo, en redes sociales, en Twitter, de cuentas que podrían ser fácilmente identificadas como bots, que no tienen identificación personal. ¿No? Pero allí lo que es importante contarle a nuestra audiencia, porque existen evidentemente, también se han denunciado no solamente en Venezuela, en tantas partes del mundo, particularmente en jornadas electorales, es que ¿quiénes están detrás de esos bots? ¿La oposición política del país o a nivel internacional quien quiera hacerle daño a ese país? Claro, no, yo creo que son más estos mismos conglomerados mediáticos, y esto es basado en investigaciones, ¿no? No es que yo lo creo así. Sí. Son propiamente los conglomerados mediáticos los que trazan una línea, ¿no? de acción de cómo va a desarrollarse esa noticia falsa y hacia dónde, hacia qué campo, ¿no? A dónde es que le interesa que vaya esa noticia y cuáles son los objetivos. Ese es un asunto muy importante, Ernesto, porque con el tema particularmente le pido a la producción que nos devolvamos, esto lo vamos a revisar dentro de unos segundos.
Sobre el asunto de Venezuela y lo relacionado con la gasolina, evidentemente es un tema sensible en el país. Claro. Bueno, en cualquier nación, decirle a la población que se van a quedar sin combustible, sin cómo movilizarse y todo lo que implica el tener la gasolina genera más nivel de zozobra. Claro, y un país petrolero, ¿no? Y un país petrolero. Ahora, ¿qué pasa? Puede ser que haya habido fallas en suministro de gasolinas en algunos puntos, pero que sea una cuestión generalizada, es precisamente allí donde se quiere mellar en el criterio del consumidor de noticias. ¿Ves? Aquí hay por ejemplo, una etiqueta, gasolina y PDVSA para rato. ¿Qué papel tienen las etiquetas cuando ya son una respuesta a un fake news, Ernesto? Bueno, es que las etiquetas precisamente sirven para que se plieguen ciertas informaciones. Allí mismo, en las etiquetas, por ejemplo, aquí vemos gasolina y PDVSA para rato, es precisamente una etiqueta que valida la versión oficial, ¿no?, de PDVSA y que trata de ganar, ¿no?, por decirlo así, afectos en las redes hacia esa etiqueta para poder crear o para poder cortar la tela del fake news de que precisamente esta es una situación generalizada. ¿Sí son efectivos entonces? Son efectivos en el caso, claro, en el caso de que... Ya de respuesta al fake news. De respuesta al fake news y también para uno como consumidor de noticias. Ok, vamos con el segundo ejemplo que ya también lo veíamos. Es un asunto también muy, muy sensible y tiene que ver con una información falsa sobre el secuestro por parte del Estado venezolano de niños, y no solamente se dio en Caracas, se dio también en distintas partes del país y obviamente alentó incluso a padres de familia a no enviar los niños a las escuelas y a los colegios. Esta, por ejemplo, es una de las respuestas, fake news. Laboratorios de guerra montan campañas sobre niños encarcelados en Venezuela. Ernesto. Mira, esto es una cuestión grave. ¿Grave por qué? Porque eso sí mella en la conciencia pública. Por ejemplo, lo que acabas de decir de que hay padres que están dejando, que no están llevando a los niños a su colegio, es precisamente porque es una campaña de terror que se está orquestando. Te están diciendo que te van a quitar los niños otra vez, como desde hace 20 y pico años que están en eso, clamando que el gobierno bolivariano va a quitarte los niños. Bueno, ahorita supuestamente en un momento en el que críticamente el gobierno del presidente constitucional Nicolás Maduro supuestamente está a punto de claudicar en un golpe de Estado orquestado desde Estados Unidos, ahora a la población amedrentándola de esta forma, por supuesto que genera una conmoción social, y eso es lo que busca, es generar una conmoción en el que el caos sea el protagonista de la capa social venezolana. Allí, a partir de allí, bueno, lo que hay es que tener claro quiénes son los que están, quiénes son los voceros de estas noticias. Uno puede darse cuenta de que Américo de Gracia, por ejemplo, uno de los grandes mentirosos de los últimos años de fake news, por ejemplo, con lo de la masacre de Tumeremo hace 3 años, ahorita con lo de que él fue el que tuiteó que en el Zulia habían secuestrado a unos muchachos para reclutarlos, porque supuestamente la FAN están desertando a todo el mundo. Hay que ver quiénes son las fuentes de eso. Patricia Poleo, la periodista antichavista, que quizá una de las más furibundas del antichavismo, ella misma salió a que realmente ya no funge como periodista, sino como un actor político de la oposición desde Estados Unidos. Y ella misma tuvo que desmentir desde Miami, porque ella misma lo dice, y los invito a que busquen el video en el que ella habla y dice, mira, yo he tratado de contactar a un solo padre, a una sola madre de estos niños secuestrados, de estos jóvenes secuestrados, y no ha conseguido ni uno solo. ¿Cuáles son los intereses de ella? Eso todavía no lo sabemos, está por verse. Sin embargo, que lo haya dicho ya es una cuestión en la que uno le da de qué pensar, por ejemplo. Claro. Ahora, aquí también lo que queda en juego a nivel profesional es que se olvida la ética periodística, es decir, deja de existir. Por eso se cuestiona que sea un medio de comunicación o un llamado influencer que diga que es periodista cuando se suma a una campaña de fake news, incluso hasta hacerle un retweet. Sí, claro. Es que, mira, el tema del código periodístico, yo creo que con las redes sociales y la alta manipulación que hay en las redes, precisamente por ese despliegue de cualquier tipo de información no verificada, pero sí verificable, porque
casi todo puede ser verificable. Y por eso hay que tener ojo con eso. Precisamente ese código periodístico se ha roto ya con estas campañas. Se fractura. Se fracturó precisamente porque estos nodos de información van a una velocidad también tan vertiginosa que precisamente hay mucha gente que incauta que puede caer en esa trampa. Y esa trampa precisamente es lo que puede causar esa conmoción social. Y puede también ser un instrumento para la intervención, que es precisamente lo que necesitan esta gente desde los Estados Unidos. El mayor nivel de zozobra y de descontento, y estos fake news cumplen su papel, cumplen su parte en esto. Cumple su parte totalmente porque una de las máximas de la guerra, y esto lo dice Sun Tzu, lo dice Clausewitz, lo dice el propio Mao de la guerra prolongada, dice que la información es vital en una guerra. Y quien la usa y el cómo se usa es vital para ganar no solamente la batalla, sino la guerra. Y que la verdad es una de las principales víctimas de la guerra, también lo han dicho los grandes pensadores del mundo. Un senador, de allí entonces la reflexión. Si yo te pregunto a la audiencia que nos está viendo en este momento, ¿qué mensaje le envías para que no sean incautos, para que logren entender dónde está la verdad de una situación? ¿Qué les dirías? Yo diría que principalmente tienen que verificar fuentes. Y esto no es una cosa que sea para especializados. Esto es una cosa que uno mismo como ciudadano debería ejercer, sobre todo uno como practicante de estas redes sociales. En el Twitter, sobre todo, se da mucho para esta difusión de fake news. Y yo creo que hay una forma en la cual se puede verificar, que es sencillamente yendo, o sea, escarbando, tienes que ir escarbando hasta llegar a una fuente fidedigna. Si una clave es buscar varias fuentes, por ejemplo, varias fuentes, contrastar. Tienes que contrastar, pero sobre todo tienes que hurgar de dónde salió esa primera noticia. O sea, de dónde salió esa noticia, eso es lo principal. Y uno se encuentra muchas veces que cuando uno está hurgando ciertas informaciones, te das cuenta de que, por ejemplo, lo de niños secuestrados lo dicen cuentas, por ejemplo, en Twitter, que realmente no tienen ni cara, no tienen nombre, tienen pocos tweets. Ante eso, entonces, ya hay que tener suspicacias, hay que sospechar, hay que dudar. Hay que sospechar, sobre todo, también si vienen y uno, en el trabajo que uno tiene desde Misión, ¿verdad? Uno siempre sospecha de los actores, ¿no? que andan propagando estas noticias falsas. Inmediatamente uno sospecha cuando, por ejemplo, un John Bolton dice unas tremenduras, como las calificándonos de la troika de la tiranía y del por qué, ¿no? O, por ejemplo, cuando el Donald Trump se la pasa de farfabullando desde su Twitter, aduciendo que va a bombardear Irán, que va a bombardear Corea. Tal. Esas son, ya tú dices, bueno, este tipo es un hablador de pan, y entonces precisamente ese tipo de actores y todos los que están ligados con ellos, todos los conglomerados que están detrás de ellos, todos esos actores políticos, esos actores políticos tienen que ser siempre vistos bajo la línea de la sospecha, primero. Y segundo, esto de lo que estábamos hablando, el contraste de información es importante. Resulta fundamental. Fundamental. Aquí, por ejemplo, vamos a revisar otro de los tweets, viernes, de Ernesto Villegas, el ministro de Cultura de Venezuela. ¿Cómo responde a través de la institucionalidad? La potencia que acosa a Venezuela con un rosario de pretextos, entre ellos los derechos humanos, derrocha crueldad enjaulando niños inmigrantes. 30 de enero, Estados Unidos, niños, Venezuela. Esto es un hecho real. Estados Unidos, niños inmigrantes encerrados en jaulas. Esto particularmente sucede en Texas, en la frontera con México, y tiene todo que ver ante una situación que ha sido denunciada ante el mundo, pero hay momentos en los que se olvida el seguir fuentes oficiales. Sí, eso es importantísimo. En estos días hubo una noticia que Reuters la agencia Reuters fue la que propagó que contratistas privados militares rusos venían hacia Venezuela para proteger, defender al presidente Nicolás Maduro ante un inminente golpe de Estado.
2 días después, si no me equivoco, el mismo Kremlin, a través de su portavoz, Dmitry Peskov, había desmentido esto, ¿no? Y estas fuentes oficiales son las más importantes. ¿Por qué? Porque precisamente... Creas o no creas, es importante seguirlas. Es importante seguirlas. Es importante seguirlas porque puedes contrastar. Y al mismo tiempo que puedes seguir estas fuentes, tienes que también, bueno, verificar quién, por ejemplo, en este caso de esta noticia, cuál es esa contratista. Claro. Hay que ir a verificar con esa contratista. contratista. ¿Quién lo dijo? ¿De también. Dónde salió? Claro. Exacto. Quienes tengan el chance como periodistas de hacer este trabajo, bueno, esto es una misión súper importante porque esto crea esta zozobra y esa conmoción social. Claro, que lo que pasa bueno, es que aquí hay algo que me queda por decirte y por preguntarte, el papel que también en este momento están jugando las agencias internacionales de noticias con el caso de Venezuela. Ernesto. Bueno, es que las agencias precisamente siempre han tenido un papel muy importante en las guerras. Las agencias AP, Reuters, AFP, generalmente cuando uno va a ver la información que emiten, sobre todo con relación a Venezuela y sobre todo cuando son informaciones en el terreno. Por ejemplo, lo vimos en las guarimbas del año 2017, en el cual todas estas agencias estaban muy implicadas en cómo se arma la narrativa de héroes de la libertad, de estos mercenarios que estaban creando caos en las calles de Venezuela. ¿Ves? Y entonces, esa legitimación que dan las agencias, precisamente porque tienen ya muchas décadas trabajando con el tema informativo en el terreno, tienen cierta legitimidad ante la comunidad internacional. Sin embargo, cuando uno agarra con lupa ciertas informaciones que ellos dan en el terreno, como lo hemos visto en Venezuela, lo hemos visto en las grandes guerras que han habido en los últimos 20 años, en Siria, en Irak, en Libia, todos ellos han propagado noticias falsas en favor de intervenciones llamadas humanitarias, pero que son al final por los recursos y por destruir los estados. Invasiones. Exactamente. Me queda algo por conversar contigo y también tiene todo que ver con un hecho que es muy característico del pueblo y de la política venezolana, y es que en medio de las dificultades hay momentos para sonreír, pero también dentro de ello hay una interpretación política. Miren esto, por ejemplo, ha pasado esta noche, lo dice el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela. Los únicos responsables de la seguridad de ese mequetrefe son los de la Embajada de los Estados Unidos. Ellos son los que le están prestando seguridad. Está hablando del diputado que se autoproclama como el presidente interino de Venezuela. Ese es de ustedes, se lo regalamos, no aceptamos devoluciones. Ahora, a nivel simbólico, lo que tiene en sus manos tiene también una información. Rondón no ha peleado todavía. No ha peleado. 2 millones de milicianos listos. Esto tiene mucho que ver con la historia de Venezuela y responde a esta libretica que tenía John Bolton así, con los 5.000 tropas para Colombia. Es una respuesta política. Claro, lo de Bolton muy es una interesante además. Claro, porque lo de Bolton fue una operación psicológica. Ves que mucha gente empezó a regar la cuestión como que se vienen los marines. Hay 5.000 marines en la frontera, y no es que hay 5.000 marines en la frontera. En Colombia hubo un gran revuelo de carácter político. Exacto. ¿Crees que lo que hubo allí era terror psicológico? Era terror psicológico porque al día siguiente ya el encargado del Departamento de Defensa de los Estados Unidos había desmentido de que estaban marines desplegándose en la frontera. Ahora, sí hay, y esto está informado, o sea, esto es una información verificada, que hay los Estados Unidos, el ejército de los Estados Unidos está cooperando más fuertemente en la frontera con el ejército colombiano. Y esto es una cuestión en la que hay que tener ojo. Ahora, con relación a lo de Diosdado, esto es, bueno, humor característico del venezolano, pero sobre todo es una respuesta también, ¿no? Una respuesta política, que hay que verlo con humor, pero también con cierta seriedad, porque es verdad que ya hay un despliegue de milicianos en Venezuela, ¿no? Al mismo tiempo que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana está activa en sus deberes, pues, de afianzamiento de la soberanía nacional. Entonces, claro, esto
hay que verlo con en esa lupa. Hay una mirada política, pero también hay una mirada de humor que, bueno, a uno en estos tiempos que hay que mantener la calma sobre todo y la cabeza fría, atento al mismo tiempo de lo que está sucediendo en Venezuela y en la región. Bueno, pues es un hecho bastante importante. Digo. Interesante. Calma, cabeza fría y el llamado a la paz permanente. Ese Claro. es el anhelo de un pueblo que, en el caso colombiano, que conocemos bien lo que significa una guerra, lejos estaría alguien de anhelarla. Ernesto, gracias. Un placer y muy buenas noches. Gracias por ayudarnos a entender esas complejidades de las redes sociales. No, bueno. Que tanto daño hacen o que también pueden servir para otras situaciones de carácter netamente política. Muchas gracias. Claro. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Regreso con ustedes a la mesa para compartir más información que se ha registrado durante esta jornada a propósito de Venezuela y del llamado al diálogo, del llamado a la paz. Gobiernos de Uruguay y México convocan conferencia internacional sobre Venezuela. Aquí tenemos el titular y de hecho lo ampliamos. El Ministerio de Exteriores de Uruguay publicó este miércoles un comunicado para convocar una conferencia con países y organismos internacionales que respalden un diálogo en Venezuela. Abrimos comillas. El propósito de la conferencia es sentar las bases para establecer un nuevo mecanismo de diálogo que, con la inclusión de todas las fuerzas venezolanas, coadyuve a devolver la estabilidad y la paz en el país, refiere el texto. La conferencia está prevista para el próximo 7 de febrero, es en Montevideo, capital de Uruguay. Estiman que acudan delegaciones de más de 10 países y organismos internacionales. Si usted desea conocer más, los invitamos para que revisen nuestra multiplataforma www.telesurtv.net. Bien, así nos vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver, Es Noticia Venezuela con la segunda arista que ya les presentábamos en titulares. La masiva movilización del chavismo en el estado Falcón envía un claro mensaje de realidad política, aunque intente ser invisibilizada a nivel internacional. Al mismo tiempo, la oposición se concentra en varios puntos de Caracas con amplia cobertura internacional. Vamos a analizar este panorama al volver en Es Noticia. Volvemos con Es Noticia y la segunda arista sobre Venezuela. En el estado Falcón, miles de personas se movilizaron en defensa de la paz nacional. Este miércoles, el pueblo falconiano, junto al gobernador y el chavismo, salieron a las calles para respaldar al gobierno del presidente Maduro, rechazar acciones injerencistas orquestadas por la derecha internacional y reivindicar la lucha por la revolución bolivariana. En medio del acto de apoyo, el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente recalcó que no se permitirán intromisiones internacionales que pongan en riesgo la soberanía del país. Aquí en Falcón, como en toda Venezuela, movilizaciones por todos lados, el pueblo en la calle demostrando que no estamos de acuerdo con imposiciones de ningún imperio, de ninguna Unión Europea ni de ningún país del mundo sobre la patria bolivariana. Sí. Estas manifestaciones se han registrado durante la semana en distintas zonas del país y del mundo. El rechazo a una posible intervención militar ha sido la principal razón de estas expresiones. Fuera de las fronteras de Venezuela, las consignas de no injerencia, viva Venezuela, alto a la guerra de Trump, se han observado en calles capitalinas, en España, en Namibia y en Alemania. Entre tanto, en Caracas, una vigilia se realiza desde el pasado viernes a las afueras del Palacio de Miraflores. Movimientos sociales, líderes comunales simbolizan el resguardo de la Casa de Gobierno. Entre diálogos y encuentros sociales mantienen las luces encendidas del centro de la ciudad para rechazar el golpe en marcha encabezado por las autoridades estadounidenses.
Y este miércoles la oposición se concentró en varios puntos en Caracas, la capital. Los opositores pararon sus labores por 2 horas para apoyar la intervención militar estadounidense en el país y la autoproclamación como presidente interino de Venezuela del diputado Juan Guaidó. Las concentraciones comenzaron hacia el mediodía, terminaron al final de la tarde en un escenario de tranquilidad que contrasta con la zozobra que intenta imprimir desde afuera la prensa internacional. ¿Y cuál es la situación en Caracas, la capital de Venezuela, la capital suramericana en esta nación? Vamos a preguntarle primero a Luis Tavera, nuestro corresponsal, desde nuestra sala de redacción. Luis, ¿cómo finaliza esta jornada? Muy buenas noches. Buenas noches, Tatiana, para ti, para la audiencia que sintoniza las pantallas de Telesur. Una jornada cargada de movilizaciones. Fue protagonista hoy la ciudad capital y también el interior del país. Pero primero es importante resaltarte que durante toda esta semana las fuerzas políticas del chavismo se han mantenido desplegados por varias regiones de Venezuela. Hoy Caracas también fue escenario de una movilización por los seguidores de la oposición. Esto enmarcados en la protección constitucional que poseen los venezolanos de poder marchar libremente, de poder manifestarse desde las calles siempre y cuando se mantenga este civismo y esta paz y tranquilidad que hoy se pudo observar desde Caracas. Nosotros, el equipo de la corresponsalía de Venezuela, estuvo recorriendo varios puntos de Caracas para poder observar esta tranquilidad, ya que por redes sociales, como tú muy bien lo estabas tocando con este analista, se estaba mostrando una Venezuela en caos, un país paralizado, una ciudadanía enfrentada. Y por eso nosotros hicimos varios recorridos por varios puntos, desde el centro hasta el este, desde donde se desarrollaba esta movilización de seguidores de la oposición, pero la tranquilidad, Tatiana, la cotidianidad de las personas que salían, se dirigían a sus trabajos, los estudiantes retornando de las instituciones, yendo a las instituciones también, mostraba una Venezuela que evidentemente la mediática internacional quiere invisibilizar a través de estas fake news, como tú muy bien lo analizabas hace un momento. Por otro lado, el mandatario venezolano sostuvo una agenda cargada de mucho trabajo desde tempranas horas, desde la mañana, con esta reunión con las fuerzas militares que también respaldaban nuevamente la constitucionalidad y la defensa de la soberanía de Venezuela. Decían que por la Constitución ellos seguirán defendiendo esta reelección presidencial. Reconocen al mandatario venezolano Nicolás Maduro, que también realizaba hoy otro tipo de actos en cuanto a su mandato. Instalaba, decía él, la misión Venezuela Bella. Esta misión, Tatiana, tiene una característica importante de resaltar. Se llama Venezuela Bella porque va a estar desplegada por varias ciudades de Venezuela que a estas alturas, después de 2 años, aún sufren los destrozos que dejaron las guarimbas del año 2017. Él decía que es importante mantener una Venezuela tranquila, una Venezuela bella. Ningún venezolano quiere los destrozos que sufrieron en el año 2017 y eso hoy se evidenciaba en estas imágenes, en este civismo que se realizaron estas movilizaciones en ambos sectores políticos. Analistas dicen que este, digamos que auge que se pretendía realizar a través del diputado Juan Guaidó se vio desinflado, como decían algunos analistas internacionales, ya que esta movilización, esta convocatoria que que convocaba este sector de la oposición no tuvo gran afluencia de seguidores desde donde ellos los convocaron. Varias aristas, varios puntos que quedan también sobre la mesa es esta postura de defensa que mantiene el gobierno de Venezuela ante las sanciones unilaterales, ante el robo, como lo ha calificado el gobierno, ante el robo público, ante el ojo internacional de Estados Unidos con este bloqueo financiero que queda al desnudo. Queda al desnudo por las declaraciones del presidente Donald Trump desde la Casa Blanca, que dice que hay que seguir presionando al gobierno de Venezuela para poder acabar esta, y cito, dictadura. Sin embargo, en la calle, Tatiana, se respira otra cosa. Hoy, por ejemplo, en la Plaza Bolívar estaban concentrados un movimiento de adultos mayores que decían que gracias a estos 20 años de revolución es que ellos han sido invisibilizados, es que ellos han podido gozar de una protección social, y esto deja mucho que analizar para esas matrices de opinión que buscan desacreditar las políticas socialistas que han venido siendo aplicadas acá en Venezuela. Por otro lado, el vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela y también presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, decía hace unos minutos que se prepara una nueva logística, se prepara una logística para seguir
en las calles, mostrando, alzando su voz ante no solamente la defensa al presidente Nicolás Maduro, sino la defensa de todos los venezolanos y evitar las consecuencias catastróficas que significaría una intervención estadounidense. Muchas gracias, Luis. Distintos hechos para analizar. Será de inmediato, Luis. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Vamos con el análisis entonces. Para ello nos acompaña Enrique Ramos. Él es analista político, constituyente, rector de la Universidad Simón Rodríguez. Enrique, ¿cómo está? Buenas noches. Bienvenido a Noticias de Telesur. ¿Cómo le va? Un gusto saludar a usted, saludar a toda la audiencia que hasta ahora sintonizan Telesur. Estamos optimistas ante la valentía del líder democrático que el pueblo venezolano eligió como su presidente para su segundo periodo el 20 de mayo. Optimista porque es un líder, porque ha demostrado compromiso. Veíamos un poco el reportaje y ciertamente hacia afuera tratan de vender otra Venezuela que no es la realidad de lo que transcurre en nuestras calles, en nuestras avenidas, en nuestras instituciones, en nuestros espacios comunes de la sociedad venezolana. Venezuela hoy, más que nunca, está demostrando la valentía de un pueblo que solo tiene la conciencia, una conciencia clara para la defensa y para poder consolidar la democracia. Una batalla más dentro de este proceso revolucionario que no es más que sellar una vez más nuestra independencia. Lo decía el ministro o el vicepresidente del área social. Nosotros hemos tenido un ejército antiimperialista. Cuando nuestro libertador convoca al ejército venezolano a combatir lo que fue el imperio español, ahí nace el gen de la valentía guerrera que tienen nuestras Fuerzas Armadas. Hoy, una vez más, se consolida a través de esta nueva doctrina bolivariana, patriota. Y es lo que no entienden afuera, mientras se dedican centimetraje a la prensa internacional. Hay muchas cosas, Enrique, que no se entienden por fuera. Por ejemplo, esta movilización la tenemos aquí en las imágenes. Primero movilización, luego concentración. Esa es una realidad, fue masiva, se dio durante esta jornada en Falcón. No son imágenes de ayer, son imágenes, no fueron de la víspera, son de hoy. Pero de esto no se conoce y no se habla a nivel internacional. Yo estoy saliendo de una concentración que duró aproximadamente no menos de 3 horas, con docentes de alto nivel dentro de nuestra academia, de nuestras universidades. Más de 61 universidades, hoy nos concentramos en apenas hace media hora salía el evento, estaba siendo presidida por nuestro ministro de Universidad de Ciencia y Tecnología, del gobierno del presidente Nicolás Maduro. Y ahí se asumía el compromiso de la creación del Frente Nacional Antiimperialista. Docentes, trabajadores, asumiendo el compromiso para la defensa antiimperialista. No es el momento de nosotros poder hacer críticas hacia nuestros líderes, hacia el partido. Es el momento de demostrar la grandeza de qué están hechos los venezolanos, los hijos de Bolívar, una vez más. Y esto se multiplica. Los motorizados, los trabajadores, el sector académico, periodistas, se multiplica. Ese pueblo que hoy sale masivamente y que se niega a la prensa a poder transmitir, poder hacerlo público, simplemente nos da a nosotros mucho más valentía para por nosotros poder reencontrarnos para la organización y la disciplina. Estamos preparados para todas las batallas. Sí, permíteme, te pregunto algo. ¿Será el no reconocimiento del chavismo de una fuerza militante tan poderosa en el país a lo largo y ancho, no solamente en Caracas? Precisamente estaban las imágenes del Estado Falcón, lo que a nivel internacional no logra entenderse o no quererse entender. No quererse entender. Fíjate que lo que circula en los medios a nivel internacional, en la sociedad, lo deciden 3 o 4 personas. Las grandes cadenas de las principales empresas conocidas de cable tienen nombre y apellido. Son de las élites que manejan el continente, élites que manejan los monopolios. Pero la realidad es que en Venezuela se levanta todos los días unos ciudadanos más decididos que nunca.
Hemos visto al presidente Nicolás Maduro muy temprano, y esto es ya recurrente, visitando lo que son, acompañado del alto mando militar, lo que son los cuarteles, zonas de concentración de la tropa militar en sus ejercicios. Ahí está la verdad, que no se entiende afuera y que no lo van a transmitir. Pero la verdad es que Venezuela ha dado una batalla internacional. En los escenarios últimos, Venezuela una vez más ratificó lo que es, primero, el reconocimiento que tiene el gobierno del presidente electo democráticamente, Nicolás Maduro Moro. Hemos dado la batalla a nivel internacional, pero se está dando también una batalla con el pueblo venezolano. Si había alguno que tenía duda, hoy esta lucha antiimperialista nos convoca a defender la patria, porque hay conciencia. Lo que se busca y lo que no quieren travestir los medios de estas movilizaciones, mucho más que la movilización. Por aquí también hay una realidad, y es que hoy lo veíamos también en Caracas, en una movilización con tranquilidad, con paz. Luego se convirtió en una pequeña concentración en varios puntos de la ciudad. La oposición que está llamando también a una intervención militar. Probablemente no entienden lo que eso significa, las consecuencias que puedan generar para un país, para un continente, pero hay algunos que estarían a movilizarse por eso. Claro, es que Venezuela hoy es la esperanza para los que menos tienen. Es la esperanza de consolidar un mundo más justo, más humano. Un mundo donde, una vez más, nosotros realmente pasemos a ser libres. No estar de rodillas ante ningún imperio, por más poderoso que sea. Nosotros, como sociedad, como república, estamos defendiendo, primero, la decisión de consolidar un proceso democrático. Segundo, las riquezas que hay dentro del subsuelo de nuestra patria. Segundo, la dignidad. Allí permíteme la dignidad. Te planteo algo. No aceptamos, y eso convoca a muchos venezolanos. Quizás no son militantes del partido, pero son patriotas. La dignidad de no dejarse pisotear y amenazar. O sea, aquí hubo un pueblo, 9 millones, que fue a las urnas, fueron convocados por un poder que también convocó al presidente, el diputado presidente interino, que quiere colocar el imperio. Y eso da indignación. Esto estamos nosotros haciendo valer nuestro gentilicio de guerreros, nuestra intelectualidad, para entender que vivimos en una sociedad dentro de la geopolítica y que merecemos respeto, y que la valentía del presidente Nicolás Maduro nos convoca. No dejarlo solo. Son miles y miles de expresiones que a diario se están dando, se han convocado espontáneamente y que estamos seguros que no lo va a transmitir la prensa internacional. Pero cada día son más voluntades que salen. Hay llamados al sector educativo a no ir a clase. Ahí están los docentes convocando, haciendo asambleas, entendiendo la fuerza feroz del imperio que quiere imponer a la fuerza un presidente que no cuenta y que despreció al pueblo venezolano, desconoció los poderes y que hoy prácticamente está entrampado porque han pretendido hacer ensayos que no les ha dado resultado. Por eso, cuando se levantan estos militares en uno de los barrios conocidos de Caracas como Cotiza, el pueblo no sale. ¿Por qué no los acompaña? Porque el pueblo tiene conciencia. Porque ese fue el pueblo que salió el 20 de mayo a elegir un presidente. Los que ellos despreciaron, hoy no pueden ellos tener convocatoria para ese sector que ha sido marginado. No van a tener convocatoria. Contamos con una de las, yo diría, de las fortalezas para sostener este gobierno. El alto mando militar, las tropas, muchachos de pueblo, con una nueva doctrina bolivariana y sobre todo con la conciencia masiva de este pueblo. O sea, yo veo cómo transcurre el día normal en Caracas y tenemos reportes. Yo soy rector de una de las universidades más importantes, estamos en todo el territorio nacional, 22 sedes, y los reportes es que estamos dando clases, se están inscribiendo los muchachos en los programas, están asistiendo, están los científicos dentro de sus laboratorios, pensando la patria,
estamos en permanentes discusiones, vemos cómo a nivel de lo que es el día a día del venezolano, el comercio está funcionando, los ministros están en la calle, el presidente está gobernando, el pueblo se ha apostado a defender como símbolo el Palacio de Gobierno. Usted puede pasar a cualquier hora a Miraflores, lo que es el Palacio de Gobierno acá en Caracas, y va a ver ahí a un pueblo organizado, lo que son las vigilias, hay organizaciones, distintas expresiones populares, distintas expresiones de culturales, carácter popular artistas. que se han registrado durante estos Me llamó días, mucho la cuando atención. se llama tengo que despedirte, lamentablemente. Oye. Te pido una reflexión final porque lo hemos visto, distintas expresiones con nuevas figuras que se encuentran de hecho en las calles, cuando claramente se evidencia que lo que hay es un golpe de carácter petrolero. Un golpe como nunca antes. O sea, yo lo decía al inicio y esta es mi reflexión final. Los venezolanos tenemos que estar en una permanente convocatoria a la defensa de la patria. Nuestras riquezas petroleras, nuestras riquezas en oro, nuestra riqueza en diamante, en minerales, eso es lo que está en juego. Pero Estados Unidos no puede subestimar a este pueblo. El imperio no puede subestimar a este pueblo. Este pueblo es un pueblo que ha estado formándose, que tiene una de las principales armas, la conciencia. Sus orígenes antiimperialistas nunca van a dar reverso. Miramos hacia el futuro. Venezuela, para la patria de los venezolanos y los extranjeros que decidan vivir bajo el dominio de la democracia y no bajo la fuerza imperial que nos pretenda tener como yugo, como patrio trasero. No queremos ser ciudadanos de segunda, queremos apostar al desarrollo, pero el desarrollo de acá, de lo caribeño, de lo local, de la visión y el legado de Simón Bolívar, de Francisco de Miranda, de Antonio José de Sucre, de tantos hombres que fueron a libertar otras patrias, que estuvieron y formaron parte de la Gran Colombia, que echaron de este continente el imperio español y que nos toca hoy una nueva tarea. Las amenazas imperiales norteamericanas no nos van a hacer retroceder, por el contrario, nos llaman a la reflexión. La batalla por la paz. Gracias Ernesto Constituyente. Un placer y muy buenas noches. Gracias. Muchísimas gracias. Vamos a nuestra segunda última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver, Es Noticia Colombia, mientras que el gobierno del presidente Duque se nota muy preocupado por mover sus fichas en contra de Venezuela. En esta nación andina es una tragedia ser líder social. En las últimas 24 horas fueron asesinados 2 activistas. La mayoría de las muertes se han producido en el departamento del Cauca. ¿Por qué será que pasa esto? Vamos a profundizar en ello al volver en Es Noticia. En Noticia Colombia, el asesinato de líderes sociales lamentablemente no se detiene. 2 víctimas esta semana y 14 en apenas el primer mes del año. Las cifras dan cuenta de una realidad ignorada por el Estado y que persiste en varias regiones del país producto del conflicto armado. Aquí tenemos los detalles. El 2018 estuvo marcado por un aumento de los ataques hacia líderes sociales en Colombia y este año no apunta a un cambio. Organizaciones denunciaron el asesinato de 2 líderes sociales la víspera. Una de las víctimas fue Dilio Corpus Getio, de 44 años de edad, integrante de la Asociación Campesina del Departamento del Cauca y miembro de la Guardia Campesina. Además, Getio formaba parte del comité veredal dedicado a verificar la sustitución de los cultivos de uso ilícito. Habría sido atacado por 2 sujetos con armas de fuego cuando salía de su casa con dirección a su trabajo. Entre tanto, José Jair Orozco, de 52 años de edad, fue asesinado en su vivienda ubicada en el municipio de Cartago, en el departamento del Valle del Cauca. Medios locales reseñaron que 2 hombres tocaron a su puerta y sin mediar palabra le dispararon. Orozco formaba parte de la Junta de Vivienda Comunitaria, desde donde impulsaba proyectos para la construcción de viviendas otorgadas a la población más vulnerables de la zona.
Con estos dos casos, suman 14 líderes sociales asesinados en 2019. Un total de 461 desde la firma del Acuerdo de Paz, 561 desde el 1 de enero de 2016 y 103 desde que Iván Duque asumió la presidencia. De acuerdo con el más reciente informe del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, los departamentos en donde más se registraron asesinatos de líderes sociales el año pasado fueron Cauca, Antioquia, Valle del Cauca, Norte de Santander, Putumayo, Nariño, Córdoba, Meta y Caquetá. Indepaz destaca como el principal factor de amenaza e inseguridad en estos departamentos la presencia de estructuras criminales asociadas al narcotráfico. Mientras, el presidente Duque también adjudica la muerte de líderes sociales a grupos armados ilegales. Desde el inicio de su mandato, ha prometido que se articularán todas las entidades y los organismos de seguridad para frenar este flagelo. Sin embargo, aún no se ven los resultados. Este martes, comunidades indígenas y campesinos que habitan la zona rural de Corinto, en el norte del Cauca, denunciaron fuertes enfrentamientos entre grupos armados de la zona. Ellos aseguran que ni el cese de la confrontación armada ni la implementación de los acuerdos de paz llegaron a esta región del país. Seguimos sumando más información, nos vamos hasta Bogotá, la capital de Colombia, con nuestra corresponsal Tatiana Portela. Hola Tatiana, muy buenas noches. Cuando vemos este informe, sin duda que la pregunta obligada es ¿qué está pasando en el departamento del Cauca? Ahora, con ese informe de medios locales sobre enfrentamientos por grupos ilegales entre ellos, pero no se identifica de quiénes se trata. Que han dicho es que aparentemente serían grupos armados como los Pelusos, así se conocen, y disidencias que no se acogieron al acuerdo de paz. Lo que piden estas comunidades es que no se vulnere el derecho internacional humanitario, pues recordemos que en esos videos que circularon por redes sociales se habría identificado que uno de estos grupos armados se había refugiado en una escuela, lo que viola de manera inmediata pues el derecho internacional humanitario y además pues pone en grave peligro a la sociedad civil que queda en medio de este conflicto armado. Pero hay que decir que a eso también han pedido la desmilitarización de los territorios, pues dicen desde que ha llegado la militarización a estos territorios se han incrementado las vulneraciones a los derechos humanos de estos líderes campesinos que se encuentran realizando la implementación de los acuerdos de paz y que han visto múltiples dificultades, no solamente por el abandono estatal, sino por supuesto porque han llegado varios grupos armados a disputarse los territorios o las rutas del narcotráfico. Pero hay que decir también, Tatiana, que el día de hoy 300 líderes sociales llegaron hasta la capital del país para exigirle a este gobierno de Iván Duque la protección de la vida, pero también en los mecanismos de participación de sus territorios para definir qué se hace en esos territorios, que el día de hoy muchos de ellos se encuentran esperando que se cumplan los acuerdos de paz, sobre todo en el punto de la sustitución de cultivos ilícitos. Nosotros seguiremos muy al tanto sobre esta situación, además porque hay que reseñalar que el día de hoy hace pocos minutos terminó la reunión de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, que fue precedida por la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, por el Alto Comisionado de Paz y por supuesto por los delegados de la sociedad civil, que han dicho que ese es el único mecanismo, o más bien uno de los mecanismos para poder frenar este asesinato sistemático que se está presentando en Colombia. Lo más importante después de las reuniones es que haya hechos concretos y se acabe con esta práctica sistematizada en Colombia. Gracias, Tatiana. Muy buenas noches. Vamos con el análisis. Para ello nos acompaña Andrés Chica, es defensor de derechos humanos, director de la Fundación Cordovexia, integrante del Consejo Nacional de Paz. Nos acompaña desde Montería, capital del departamento de Córdoba, al norte del país. Hola, Andrés. Buenas noches. Buenas noches a todos ustedes. Agradecerles por la oportunidad que nos dan para poner en contexto a esa Colombia profunda que hoy nos ve, a esa Colombia dolida y también a este continente y al público en general que hoy logra captar estas imágenes de Telesur, a través de las cuales nosotros, por supuesto, desde Colombia seguimos diciendo la verdad, pese a el mismo dolor que nos causa, ¿no? El hoy estar inmersos en una ola criminal que no cesa, que no para y que por el contrario, lejos de bajar, aumenta y aumenta de manera frenética y de manera descarada ante
una política de Estado y ante un gobierno que irrespeta la política de Estado para garantía de líderes defensores de derechos humanos, Andrés, sino que usted... también pues... Sí, déjeme preguntarle algo. Usted como defensor de los derechos humanos en Colombia, ¿qué es lo que hace para convertirse en una víctima de aquellos que los quieren asesinar? Solo en lo que va ocurrido de este principio de año, en el mes de enero, 14 líderes sociales, defensores de derechos humanos, campesinos e indígenas, pero que cumplen labor de liderazgo en sus territorios como usted, han sido asesinados. ¿Qué es lo que ustedes están haciendo que incomoda tanto a esos llamados paramilitares o los bandas criminales, como le llama el gobierno nacional? A ver, algo hay que dejarle claro al mundo, ¿no? Y es que el pueblo colombiano cree en la paz, cree en la construcción de la paz y cree en el fin del conflicto armado. El pueblo colombiano lo cree. La política de gobierno que hoy tenemos, es una política de gobierno guerrerista que hizo metástasis desde el gobierno que en otrora fue del expresidente Uribe y que ahora está en cuerpo ajeno a través del presidente Duque, y que ha enraizado, a pesar de que era Santos quien estuvo alrededor de la firma del acuerdo y la implementación del acuerdo durante 2016, el odio, pero también los intereses mezquinos y de rentas ilícitas e irregulares, y que hoy de manera descarada, y por eso le decía en la introducción, se ha enfrascado en acabar con la vida de los líderes, las lideresas, los defensores y defensoras que le han apostado a la paz, con especial atención al Programa Nacional Integral de Institución, pero que también hablan de garantizar derechos en el territorio, y que por supuesto en el caso, como es mi caso, ¿no?, que nos oponemos de manera vehemente y rotunda a que nos impongan un plan de acción oportuna, como es la propuesta que desde noviembre ha lanzado el señor presidente Duque, y que ha colocado como gerente de ese plan a un general, que es el general Leonardo Alfonso Barrero, investigado por falsos positivos, a que cuide a los líderes y las lideresas en el territorio y también defensores de derechos humanos. Creemos que eso, lejos de brindarnos a nosotros garantía, lo que nos pone más en riesgo, porque un general que haya estado investigado por falsos positivos, ¿sí? Entiéndase pues que falso positivo es convertir a un campesino o campesina, a un civil, una persona no beligerante, en un actor criminal, y así poder, con el decreto Boina que se inventó el presidente Uribe, poder entonces garantizarle algunas cosas a los militares que mataban a civiles. Y hoy ese general es quien a partir de noviembre asume la seguridad de los líderes y las lideresas en Colombia, el general Leonardo Alfonso Barrero, quien está protegido por la doctora Nancy Patricia Gutiérrez, que es la ministra del Interior, y por supuesto tiene el bautismo político del señor Uribe, en quien nosotros por supuesto no confiamos de ninguna manera. Claro, de nada sirve, porque esto se constituye realmente en toda una contradicción. Ahora, me hablas de la sustitución de cultivos de uso ilícito. Si yo te pregunto cuál es la principal característica de esta lamentable situación del asesinato sistemático de los líderes sociales, ¿es la restitución de los cultivos de uso ilícito? ¿Ese es el tema central? Yo la reflexión a la que hemos llegado en estas 3 últimas semanas de amplia discusión a nivel nacional es: si el Programa Nacional Integral de Institución de Cultivos de Uso Ilícito, a través del doctor Eduardo Uribe, creó unos planes en cada uno de los territorios o núcleos, como se le llamó en el marco de esa estructuración, y se presupuestó un dinero específico para cada una de las familias cultivadoras de hoja de coca, marihuana y amapola a nivel nacional. Esas familias que creyeron en el acuerdo, y eso lo quiero poner en contexto, al día de hoy en la gran mayoría del país, sur de Córdoba y Cauca, entre otros departamentos que tienen agudizado el tema del conflicto entre diferentes grupos armados en el territorio y hasta nuevos en el territorio, esas familias al día de hoy no han recibido los pagos que debían recibir, y esto no se trata de dinero, entre otras cosas, sino de garantías reales para que la reforma rural integral subsane la necesidad de que el campesino cultive hoja de coca y sustituya esa hoja de coca.
Hoy el campesino no encontró el pago, y a pesar de que no encontró el pago, el gobierno lo que hoy dice en los espacios nacionales es que no hay plata, ¿no? Entre ellos para el PEDET no hay plata. Entonces, eso pone al campesino en franca lid a que estos nuevos grupos que llegaron al territorio, paramilitares, neoparamilitares, bandas sucesoras del paramilitarismo, como les quiera llamar la Fiscalía General de la Nación, han colocado como carne de cañón a ese líder, a ese defensor que cree en la paz y que le apostó a la implementación y que de una u otra manera está promoviendo que las familias cultivadoras de hoja de coca, marihuana y amapola lo continúen haciendo, por supuesto, porque esa es la intención para pacificar el territorio. Entonces, cuando permitimos que estas bandas sucesoras del paramilitarismo y los mismos paramilitares que han estado en el territorio coloquen como carne de cañón a esos líderes que el mismo gobierno, entiéndase eso, fue el mismo gobierno quien le dijo al presidente de la acción comunal, y por eso las cifras tan exageradas, tan elevadas de presidentes de acciones comunales o integrantes de acciones comunales asignados en Colombia, han sido pues propiamente asesinados, es tan alta, ¿no? Porque fue el gobierno quien le delegó a esos líderes y a esas organizaciones que adelantaran procesos de sustitución con las familias en el territorio. Entonces, hay un primer responsable acá y es el gobierno nacional, ¿sí? Como política de Estado a través del acuerdo final, que es una política de Estado, no una política de gobierno, quien le incumplió al país y que sí, eso hoy tiene eso sumido es entonces, a los líderes. Esa es una de las razones centrales de esta situación. Ha quedado muy claro cómo se ha ido registrando. Andrés, lamentablemente debemos despedir, pero nosotros, como siempre, como el equipo de Telesur, en el servicio informativo, estamos al tanto de ello para seguir yendo al fondo de este asunto y entender cuáles son las causas. Por supuesto, exigir que esto no siga sucediendo. Usted, por favor, Andrés, se cuida mucho. Gracias y buenas noches. Gracias a ustedes. Gracias también a todos ustedes por habernos acompañado. Ponemos punto final a esta emisión de Noticias. Cerramos nuestra pantalla tradicional. Nos quedamos en redes sociales, @NoticiaTelesur, @TatianaTelesur. Hasta mañana. Sigan con nosotros.